Bien. Y oramos para empezar el estudio de hoy. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús que salgamos edificados. Bendecimos tu nombre en Cristo. Amén. 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 Bueno, vamos a... La semana pasada les dije que estábamos estudiando los frutos del Espíritu Santo. Ahí, aquí Gerardo me hizo el comentario en la página de doctrinas de que no son los frutos, sino que es el fruto del amor, ¿no? Pero yo le explicaba a él que Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando se habla, mas el fruto del Espíritu es amor, en ese sentido tiene razón, que según Gálatas, el fruto del Espíritu en términos de el carácter de Dios en mí es un solo fruto, que es el amor, que este a su vez se manifiesta en forma práctica en mi carácter, y entonces esa forma práctica de manifestación es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero luego añadimos que habían otras características más, como son humildad, amabilidad, prudencia, misericordia, sabiduría, dominio propio, etcétera, ¿no? Ahora, le respondía yo a Gerardo que efectivamente el fruto, el carácter de Dios en mí es un solo fruto, el amor. Pero hemos visto que hay otros tipos de fruto hay otros tipos de fruto y mencionamos el segundo, que era en Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. ¿Ya? Que este es el segundo fruto que mencionamos la semana pasada. Pero antes de continuar, yo quiero hacer un test. Vamos a hacer un test, ¿ya? Vamos a poner una escala del 1 al 5. Agarren un papel, un cuaderno, y 1 significa muy poco, y 5 significa bastante. Entonces, cada uno de ustedes, cuando yo le mencione una de las manifestaciones del amor de Dios, entonces ustedes coloquen de acuerdo a su criterio, a su propia vida, en dónde colocan ustedes el nivel de este fruto en ustedes, ¿no? Por ejemplo, mas el fruto del Espíritu es amor. La primera característica es gozo. Del 1 al 5. Apunten ahí, gozo. Al costado pongan ustedes cuánto gozo experimentan en la vida. ¿Qué tal la vida? 1, 2, 3, 4, 5, recontra gozosos. 1, tristes, deprimidos. ¿Me apuntaron? Segundo, paz. ¿Cuánta paz están experimentando? ¿Están inquietos? ¿Están con miedos, con temores o tienen mucha paz? Y al final no les voy a preguntar a ninguno para que no se sientan obligados, ¿no es cierto? Para que no tengan que decir, ¿no? Soy un carnal o soy súper espiritual, ¿no? Entonces, solamente para ustedes mismos, para que hagan una evaluación, ¿no? Entonces, punto 2, paz. 1, muy poca. 5, mucha. Tercera manifestación del amor de Dios, paciencia. Algunos de ustedes tienen que poner -4, -5 por ahí, ¿no?
¿Ok? A ver, del 1 al 5, ¿cuánta paciencia tienen? Benignidad, benignidad, benignidad que significa benevolencia, misericordia, ¿ah? Del 1 al 5. Bondad, bondad, el término agatocine, significa excelencia moral, generosidad, ¿ah? Bondad, generosidad, excelencia moral. Pastor, Dígame. pastor, de la paciencia también cuentan los años de matrimonio, o esa parte, o eso es la parte, Eso es la parte de sacrificio. perdón. Ya, seguimos. Fe, fidelidad, confianza. 7, mansedumbre. Mansedumbre, fuerza de carácter, pero expresada con control. Templanza, autocontrol especialmente en las áreas de comida, sexualidad, etcétera. Humildad, del 1 al 5. Si alguno de ustedes pone el 5, ya está pecando ya. Si alguno dice yo soy recontra humilde, es porque ya está pecando, ¿no? Amabilidad, del 1 al 5. Prudencia, dominio propio, ¿ok? Ahora sumen. Hemos dicho, hemos mencionado 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 por 5, 60. Ahora sumen y entonces ahí se dan cuenta ustedes si realmente el Señor está obrando, ¿no? O falta todavía buscar más del Señor. Muy bien. Entonces, la semana pasada nos quedamos en el segundo. 44. Está bien, está bien. De 60 a 44 está bien, muy bien. Bueno, hablamos del segundo fruto, de las buenas obras, y dijimos que también es un fruto que la Biblia menciona, ¿no? Llevando fruto en toda buena obra, y que son las obras que muestran bondad, que debíamos dejar ese concepto espiritualoide de que la fe está separada de las necesidades humanas básicas, sino que hay mucha gente que necesita que demostremos el amor de Dios en forma práctica, ¿no? Enfermos, gente con escasez, gente con dificultad, que debemos estar ahí para apoyar. Vamos al tercer fruto. Romanos capítulo 6. Versículos 22 y 23. Shari, por favor, léelo en voz alta. Romanos 6, 23. 22 y 23. Ok. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este pasaje es súper importante para entenderlo bien. Vamos a leerlo, porque este pasaje refleja lo que debe ocurrir en el corazón de cualquier persona auténticamente convertida. Ahora,
que habéis sido libertados del pecado. ¿Ah? Es decir, el pecado, dice la palabra, no se enseñoreará más sobre vosotros. Cuando la persona dice, pues que somos humanos y tenemos que pecar, entonces estamos contradiciendo la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica dice que hemos sido libertados de la esclavitud al pecado y que por lo tanto somos libres de esas cadenas. Hemos sido libertados del pecado. La pregunta de la semana pasada era, ¿y por qué pecamos entonces? Pecamos porque nuestra naturaleza está viciada, acostumbrada a pecar, y psicológicamente hemos aprendido por la práctica, hemos aprendido que el pecado nos gusta. Entonces tu cerebro te dice peca porque es rico, pecar es rico. Entonces peca porque es tu naturaleza. Bueno, era tu naturaleza. Y tenemos que ir siendo renovados, nuestra mente tiene que ir siendo renovada para que esos filtros que están metidos en nuestro cerebro vayan desplazándose y dando paso a la palabra de Dios. Entonces, no es que yo peco porque tengo que pecar, sino porque quiero pecar, porque ya no soy esclavo del pecado. El pecado ya no se enseñorea sobre mí. Puedo tomar decisiones para no pecar. No estoy obligado. Puedo tomar decisiones para no pecar. Entonces, habéis sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. O sea, no es que eres libertado del pecado para volverte a meter en el pecado. Eres libertado del pecado y ahora te has convertido en siervo de Dios. Esa es mi posición, esa es mi situación, es que soy siervo de Dios. Si no lo entiendo así, es porque no he entendido todavía la obra de Cristo en la cruz. Entonces, yo soy siervo de Dios porque he sido comprado por precio de sangre. Si yo no quiero aceptar esa posición, como yo decía, redentor significa que Jesús te compró a precio de sangre. Entonces, si yo no quiero aceptar que tengo dueño, es porque tampoco tengo salvador. ¿No es cierto? O sea, si yo no acepto que tengo un redentor, y redentor significa que me ha comprado con su sangre, si yo no tengo la capacidad, si mi orgullo es tan alto, que yo digo, yo no tengo, a mí nadie me manda, yo soy dueño de mi camino, ¿no? En el momento en que tú dices algo así, tú dices, estás diciendo, yo no tengo redentor. O sea, yo no tengo dueño porque a mí no me han comprado. Pero cuando tú dices, yo tengo redentor, entonces también tienes salvador. Si no tienes redentor, tampoco tienes salvador, ¿no? Entonces, la situación de acá, hemos sido hechos siervos de Dios. Y luego añade, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Ah? Y como fin, la vida eterna. Y luego dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el tercer fruto del Espíritu Santo morando en mí es la santificación. Tercer fruto del Espíritu Santo morando en mí es la santificación. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo en mí demuestra que he sido participante de la naturaleza divina. Primero por el nombre, Espíritu Santo. O sea, ese título, Santo, no es por gusto. O sea, no se le llama Espíritu Santo por cortesía o por amabilidad. No es un apodo, es su nombre. Entonces, el Espíritu Santo
que entra en mi corazón tiene que producir una función de santificación. ¿Y por qué? Porque hemos sido participantes de la naturaleza divina. Mi vida, por favor, lee segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Ya. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. Ahora estoy estudiando segunda de Pedro en mis devocionales y me llama la atención esto. ¿No? Dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por esas promesas que Dios nos ha dado, ¿cuáles promesas? Que el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros, que su poder, su amor, dominio propio está en nuestro corazón. O sea, todas estas promesas que Él ha dado, dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y Dios es 3 veces santo. Entonces yo llego a ser participante de esa naturaleza. Yo antes tenía una naturaleza pecaminosa, caída, dice en Efesios que yo era hijo de desobediencia, hijo de ira, y que hacía las cosas que el diablo quería. O sea, esa era mi naturaleza. Y ahora he pasado de las tinieblas a la luz. Entonces ahora participo de la naturaleza divina. Y por eso los frutos del Espíritu tienen que ver con la obra de Dios en mí, manifestando su presencia, ¿no? Romanos 8:9. Rocco, por favor. Romanos 8:9. Mientras Rocco busca, noten ustedes la segunda parte del texto, segunda Pedro, dice que después de participar de la naturaleza divina, ¿cuál es el resultado? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, por participar de la naturaleza divina, mi corazón tiene que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y como les he dicho, lo he repetido muchísimas veces, si tú puedes pecar y no se te mueve un pelo de la conciencia, tú eres hijo del diablo, tú no eres hijo de Dios, ¿no? Así de fácil. Entonces, en Romanos 8:9, ¿qué dice Rocco? Estoy, eh, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Claro. No, más claro no canta el agua, ¿no? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de él, pues. ¿No es cierto? Entonces, si yo siento que el Espíritu de Dios no mora en mí, porque el pecado, la carne tienen mucho más valor en mi vida, entonces ya sé que no soy hijo de Dios. ¿Eh? Entonces, la santificación no es un proceso optativo o electivo, sino un proceso natural en la vida de todo aquel en quien mora el Espíritu Santo. Por eso cuando ofendemos a Dios,
experimentamos un malestar interno, porque en ese momento estamos entristeciendo al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando caemos, cuando cometemos un error, cuando hacemos algo que sabemos que está mal, automáticamente nuestro espíritu reacciona, ¿no? Automáticamente nuestro espíritu reacciona porque te cae mal, pues, ¿no? Te cae mal, porque el Espíritu de Dios está morando en ti. Y si no reaccionas, si te sientes bien, tú ya sabes que tu papá es otro, pues, ¿no? Tu papá no es el Dios Santo. Ahora, según la profecía bíblica, y aquí quiero motivarlos, ¿no? En ese sentido, según la profecía bíblica, hay dos aspectos que van a acompañar los últimos tiempos, ¿no? El primer aspecto es el enfriamiento de la fe. Esa fe que vemos en algunos creyentes que está secuestrada por una vida material, preocupados de vivir la vida, pero de espaldas a Dios. Y ese pasaje, la enseñanza o es la profecía, está en Mateo 24, versículos 37 al 39. Judith, ¿puedes leer? Mateo 24, versículo 37 al 39. Sí, a ver, Mateo. 24, versículos 37 al 39. Ya. Entonces, sí. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Claro, este pasaje es brutal, ¿no? Porque te dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces la profecía dice que el Señor vendrá en una época donde la gente está más preocupada en comer, en beber, en casarse, en dándose en casamiento, hasta que el día en que no entró en el arca, y dice lo interesante, y no entendieron. No importa lo que se les dijo, no entendieron. No entendieron hasta que vino el diluvio. Y cuando venga el diluvio entenderán, pues, ¿no? Mi esposa, ahí la tienen ustedes sentadita al frente, ¿no? Ella es muy sensible a las personas que no viven la fe como deberían vivirlo, ¿no? Entonces ella me dice, pero mira esta persona lo que está haciendo, mira cómo hace, no viene a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo le digo, déjalos, así, hablando como argentino, déjalos, déjalos, o sea, deja que su vida, ¿no? Entonces ella se carga con estas personas y yo le digo, no, déjalos, porque es lo que dice el texto, no entendieron. O sea, esta gente no entiende hasta que vino el diluvio. Y cuando vino el diluvio ya era tarde, ¿no? Es que no te va, la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que él será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Mm? Al sonar la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, no, abrir y cerrar de ojos no te da tiempo, no te va a dar tiempo ni para llamar a tu mujer, ni para llamar a tus hijos. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero la gente no lo entiende, no lo entiende, no comprende, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué podemos hacer en este momento por esa gente? Por esa gente nos toca, Sabemos que no lo entiende, ¿no? sí. O sea, primeramente no lo entienden hasta que ocurre. Y quería, antes de darte la respuesta, eh, contarte que hay una situación acá en nuestro edificio. En nuestro edificio, tú cuando entras de noche, está oscuro, prendes una luz que tiene un tiempo, ¿no?
para estar encendida. Entonces tú comienzas a subir las escaleras y se supone que te da tiempo para llegar hasta la puerta de tu casa. Como tenemos 3 pisos y no hay ascensor, entonces se supone que esa luz debería darte el tiempo, pero no siempre es así. Por alguna razón que no sé, a veces se te apaga la luz antes. Y yo siempre tomo eso como ilustración, ¿no? Porque mientras tienes luz vas subiendo, pero hay psicológicamente crees que siempre te va a alcanzar el tiempo. Y cuando de repente llega un momento en que se apagó la luz, claro, nosotros tenemos un botón en la pared, lo aprietas y la luz se vuelve a encender. Pero cuando venga el Señor no va a haber ese tiempo. Y dice la palabra por eso, que si supiera el padre de familia a qué hora viene el ladrón, se prepararía, ¿no? Entonces, en primer lugar, la exhortación es a nosotros, a estar preparados. Es decir, que debo tener una comunión con el Padre de tal manera que si el Señor viniese hoy en la noche, yo estaría preparado, ¿verdad? Para los que nos rodean y que no están preparados, ¿no? Hijos, esposos, esposas, familia, que no entienden todavía el mensaje, tenemos 2 cosas que hacer. La primera, orar por ellos, como decía en la prédica del domingo, intercesión, luchando en oración por la vida de ellos. Y en segundo lugar, tratar por todos los medios de compartir el mensaje, a ver si el Espíritu Santo les toca el corazón y les abre el entendimiento. Hay que ser sabios, ¿no? Para que escuchen la palabra, para ir a la iglesia, hay que negociar, hay que ser sabios para eso, ¿no? Pero no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. ¿Ok? Entonces, punto 1, entonces el enfriamiento de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos realmente preocuparnos de vivir en santidad ahora. Es decir, no dejen el tema de la santidad como si fuera algo que debe brotar en forma inconsciente, ¿no? Sino preocúpense realmente de no dar lugar al diablo, ¿no? Es decir, preocúpense de que la vida de santidad sea parte de su vida cotidiana. La segunda cosa que según la profecía anuncia es la degradación moral. La degradación moral incluyendo la fe de los creyentes por haberse multiplicado la maldad. Carlitos, lee tú, por favor, Mateo 24:12. Ok. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es. Esta es la otra profecía. La primera profecía nos habla de que la gente está preocupada de vivir la vida, ¿no? Pero esta que acabamos de ver es cómo la maldad se va a ir infiltrando de tal manera, incluyendo la vida de los creyentes, que el amor se va a enfriar. Y la palabra dice que si es posible, engañará también a los escogidos. O sea que lo que está en el objetivo del diablo son los escogidos. No permitas que la maldad se infiltre en tu vida, en tu corazón, en tu familia, ¿no? Habiéndose multiplicado la maldad, cierra la puerta a todo acceso a la maldad. En fin, el segundo fruto, entonces, el tercer fruto del Espíritu Santo es la santificación, ¿ya? Cuarto fruto. Eh, Vamos a leer Hebreos 13:15. Vamos a pedirle a Pilar que lo lea. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza
es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es interesante acá que el sacrificio de alabanza es considerado como fruto de labios que confiesan su nombre. Y a mí me llama la atención, lo hemos dicho en la iglesia, hemos predicado en la iglesia, qué significa sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza es cuando tú alabas a Dios y parece un sacrificio alabar a Dios. Cuando alabar a Dios es como un sacrificio, cuando las cosas van mal, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Entonces te dicen, alaba a Dios. Y tú dices, "Ah, no, en este momento, como dijo Lucho en una de sus prédicas, más que alabanza es quejabanza, ¿no? Porque tu oración más se convierte en una queja que en una alabanza. Y la gente que está en problemas, dificultades, cuando la cosa no va bien, entonces es difícil alabar a Dios en adversidad. Por eso, cuando la alabanza se convierte realmente en un sacrificio, tú estás haciendo sacrificio de alabanza. ¿Qué cosa significa eso? Significa que tú alabas a Dios por fe. Tú alabas a Dios por fe. Le estás diciendo, yo te alabo a pesar de que todo va mal. Yo te alabo a pesar que no te escucho. Yo te alabo a pesar que todavía no me respondes, porque yo creo en ti. Por eso el sacrificio de alabanza está basado en la confianza en Dios, en que crees que Dios está en control, que parece que no, pero tú sigues creyendo y le dices, yo creo. Por eso alabas a Dios basado en la fe, ¿no? ¿Ok? Ahora, la alabanza como un fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros como creyentes, tristemente, tristemente, muy pocos creyentes tienen una vida de alabanza. Muy pocos creyentes tienen una vida de alabanza. Es decir, muy pocos creyentes oran a Dios o tienen un tiempo a Dios para alabar. El domingo pasado mandé una foto al chat de la iglesia que decía, hoy es el día del Señor, llena tu corazón de alabanza. Llena tu corazón de alabanza. A veces, cuando decimos vamos a orar y solamente viene a nuestra mente pedir, pedir, pedir o interceder, interceder por otros o pedir cosas, y a veces es mejor ni siquiera pedir, sino callarnos y dedicar un tiempo solamente a alabar a Dios. Ponte a escuchar música cristiana, cierra tus ojos y tómate un tiempo para alabar a Dios. Llena tu corazón de alabanza. Vamos a leer algunos versículos que nos ayuden a entenderlo. Reina, puedes leer Salmo 22:3. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Podría Dios decir, yo habito entre las alabanzas de Fiorella? ¿Ah? ¿Entienden? Podría decir, yo habito entre las alabanzas de Luis Carlos. Podría decir Dios, por ejemplo, yo habito entre las alabanzas de Ana Lucía. Y de repente, si una vez dice, yo habito entre las alabanzas de Pedro, y Dios diría, ¿quién? ¿Qué alabanzas? ¿Ah? ¿Qué alabanzas? De Pedro, ¿de qué Pedro estás hablando? Pedro no tiene alabanzas, ¿no? Entonces yo estaba pensando en esto, que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Salmo 34:1. Luis Carlos, ¿puedes leer? Salmo 34:1.
¿Está dormido? No, aquí. Sí, ya voy pasando. Ya. Salmo. Salmo 34:1. Tienes que hacerlo tú, Luis Carlos, porque Valentina es un poquito lentita. Sí, ya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza como fruto de labios que confiesan su nombre. Salmo 71:8, Mario. Salmo, 78:1. sí. 78. 78.1 o 71.8, perdón. 71:8. 71:8. 71.8, perdón. Ahí Sí, estamos, volvemos para atrás. 71.8. sí. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Tomen nota de lo que estamos diciendo. Esta es palabra de Dios, ¿ah? Esto es palabra de Dios, palabra con autoridad divina. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. ¡Ah! Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Salmo 119, versículo 164. Fiore. Salmo 119. 119, versículo 164. 164. Sí, dice: 7 veces al día te alabo porque tus juicios son siempre justos. 7 veces al día te alabo, dicen. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Mm? Muy bien. Entonces, debemos entender la alabanza como un fruto de labios que confiesan su nombre. Y a veces no entendemos el poder que la alabanza tiene, ¿no? Una acotación. Sí, Si dividimos las horas que estamos despiertos, quitando 8 horas de sueño, son 16 horas, sería cada 2 horas estaríamos alabando. claro, Cada 2 horas. claro. Y bueno, yo a veces lo hago acá, ¿no? Pues estoy acá sentado trabajando, ya estoy haciendo los materiales o los estudios o las prédicas, y en medio de eso estoy escuchando alabanza, ¿no? Y de repente, en algún momento hay una canción y paro de hacer lo que estoy haciendo y levanto mis manos y comienzo a alabar a Dios. Y le comienzo a dar gracias a Dios. Cuando termino, continúo haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque la alabanza tiene que estar de continuo en mi boca, ¿no? Dice el Salmo 147, versículo 1, alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Salmo 147, 1. Y Isaías 43, 21. Ana Lucía, Isaías 43, 21. Hola, a ver, Isaías. Isaías 43:21. Ok. Dice: al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. La Reina Valera dice, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Bueno, el poder de la alabanza. Cuando ustedes estudian en el Antiguo Testamento van a encontrar algunos aspectos interesantes.
Por ejemplo, dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Si vamos a acercarnos al trono de Dios, debemos acercarnos con alabanza, por ejemplo, ¿no? En varios pasajes de la Biblia mencionan que cuando los levitas alababan, la gloria de Dios descendía. Cuando los levitas alababan, la gloria de Dios descendía, ¿no? Hay un pasaje que quiero que leamos. Nena, lee Jeremías 17:14. Ok, un ratito. Ya. Jeremías 17, 14. 14. Ok. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La relación entre salvación, sanidad, porque Dios es nuestra alabanza. Estos textos ahí tienen ustedes para reflexionar, para pensar, ¿no? Como que el fruto de labios que confiesan su nombre, la alabanza. Quinto fruto. Quinto fruto. Romanos 16:5. Pastor, Sí, perdón, el cuarto fruto, ¿cuál era? Porque tú no dijiste, tú solamente dijiste Hebreos 13:14, ¿ese sacrificio de o la alabanza. alabanza? Alabanza es un fruto del Espíritu en nosotros, ¿no? Vale, ya, ok. Quinto fruto. Llevar almas a los pies de Cristo. En Romanos 16:5, Julia, ¿eres Julia Ruz o quién eres? Julia Rugos, pastor. Ya, Julita, lee Romanos 16:5. Ujú. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y en este caso se nos presenta a Epeneto es, ¿no? Epeneto, gracias. Epeneto. Peneto, sí. Epeneto es considerado el primer fruto en la región de Acaya para Cristo. Entonces estamos hablando de que la conversión de Epeneto, el apóstol lo está presentando como un fruto, ¿no? Y definitivamente ganar almas para Cristo es también uno de los frutos del Espíritu. Es decir, esa fue la enseñanza cuando Jesús estaba para ascender, ¿no? Le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 8, también ha sido muy mal usado por algunos que lo interpretan equivocadamente. Dice, recibiréis poder. Cuando venga el Espíritu de Dios, tendremos el poder de Dios en nosotros. Es cierto, pero ¿el poder para qué? No es para hacer milagros. No, no es para sanidad. No, no. En este pasaje no. En este pasaje dice que el poder es para que seamos testigos. Dice que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es cuando yo te digo, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo a mi prima nena, le digo, prima, te voy a mandar $100, y ahí quedara la frase, ella me va a preguntar, ¿para qué? Entonces yo le digo, te voy a mandar $100 para que, llegando a Lima, me compres un chifita con su tallarín saltado, su arroz chaufa, su guantán frito, ¿no?
Entonces ella, y cuando yo llego, y ella me dice, "¿Y recibí los $100? Y le digo, ¿y compraste lo que te pedí? No. ¿Qué has comprado? No, te he comprado verduritas y tomatitos para cada dieta. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cuando Dios dice, recibiréis poder, la pregunta es, ¿para qué recibo el poder? Y el texto dice, recibiréis poder para que me seáis testigos. Para que me seáis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Saben que esta es una de las partes tristes en la vida cristiana de muchos cristianos que nunca en su vida han llevado una sola alma a los pies de Cristo. Lamentablemente es así. Hay muchos cristianos que se acercan a la iglesia, escuchan la prédica, participan de estudios, van a actividades, campañas, todo, pero ellos personalmente nunca han tenido el privilegio de llevar un alma a los pies de Cristo. Y yo les digo, en estos casos, yo les recomiendo que realmente le digan al Señor, Señor, úsame, ponme en el camino a alguien con quien yo pueda compartir tu mensaje. Hoy día en la tarde estaba un poco trabajando también. Vamos a mandar imprimir folletos evangelísticos para que hayan en la iglesia, para que la gente pueda utilizar estos folletos y repartirlos entre amigos, familiares. Por un lado vamos a hacerlo en español, por otro lado probablemente lo hagamos en alemán también, para que la gente tenga la posibilidad de compartirlo y dar un pie para poder llevar almas a los pies de Cristo. Tuvimos un curso de evangelismo con Lucho hace un par de semanas, muy bueno, ¿no? Y nos estaba preparando y capacitando con los diferentes métodos que hay para evangelizar, ¿no? El librito de los colores, por ejemplo, es una fantástica. El del nudo en la cinta también, muy bueno, ¿no? Formas para evangelizar. Así que estén orando a Dios y dile, Señor, produce este fruto en mí. Quiero que me uses como instrumento para dar frutos llevando almas a tus pies. ¿Mm? Fruto número 6. Este es importante también, porque uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en mí es la necesidad de servir a Dios y a su iglesia. Estudiando Pedro, la segunda epístola de Pedro, lo mencioné ayer en la reunión de oración, les decía que Pedro menciona que si añadimos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera, dice que no os dejará estar ociosos y sin fruto. Y yo le mencionaba en el estudio de ayer de que hay personas creyentes que aparentemente son creyentes, no sabemos en realidad, pero tienen una fe ociosa o una fe infructuosa, una fe que no sirve, una fe que no da fruto, una fe que es vaga, ¿no? Y servir al Señor es parte de la enseñanza de la palabra. Dice que debemos amar al Señor, servir al Señor y obedecer al Señor. No solamente amarlo, no solamente obedecerlo, pero servirlo. Salmo 101, versículo 6. Empezamos con Shari. Salmo 101, versículo 6. Ok, un instante. Perdón. 101, versículo 6. Correcto.
Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Este me servirá. Hemos dicho muchas veces en las iglesias tenemos apéndices, ¿no? Que solamente consumen los recursos de la iglesia, pero no sirven en la iglesia. Entonces, ahí hay que pensar cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones, lo vamos a estudiar más adelante, los dones del Espíritu Santo, pero también cuáles son mis talentos con los que he nacido, para saber cómo puedo servir al Señor dentro de la iglesia. ¿Ok? Este es el punto 6. Y el punto 7, con el cual vamos a terminar el estudio de los frutos del Espíritu, Romanos 15, 26 al 28. Mi vida, léelo por favor. 15, 26 al Al 28. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo utiliza el término fruto para referirse a las ofrendas, ¿no? Dicen, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Ah? Era una ofrenda, no era para el apóstol, era una ofrenda para los pobres que estaban en Jerusalén, eran parte de la iglesia. Eran gente de la iglesia, gente creyente, pero que estaban pasando por necesidad económica, y entonces hicieron una ofrenda. Versículo 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Noten ese término. Les pareció bueno a los de Macedonia y Acaya hacer una ofrenda para los santos en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores. Son deudores. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, y ahí es cuando Pablo dice, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Acá este texto menciona a Pablo, que la intención de Pablo era seguir viaje hasta España, para sembrar a la iglesia de Dios en España, ¿no? Que lo hizo después de su cárcel en Roma. Ahora, esto es importante porque la iglesia de Jerusalén, los santos que estaban en Jerusalén, de ahí había salido el evangelio para el mundo entero. Es decir, el pueblo judío había sido la base de donde habían salido los apóstoles, que todos los apóstoles eran judíos, y todos salieron a predicar el evangelio. Y luego, por medio de Pablo, llegaron, que también era judío, llegaron a los gentiles. Y los gentiles escucharon el evangelio. Entonces, Pablo les dice que ellos hicieron una ofrenda que está muy bien. ¿Por qué? Porque, dice, si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y esta es la actitud por la cual Pablo a esta ofrenda le llama fruto. Yo siempre lo he dicho, gracias a Dios,
Dios nos ha cuidado siempre, a mi esposa y a mí, y le ha provisto a ella de un trabajo, que muchas veces ese trabajo ha sido lo que ha sostenido básicamente el ministerio, mi ministerio. Entonces, ha sido la gracia de Dios, ¿no? Pero hay que pensar en esto, hermanos, que muchas veces la gente prefiere comprar sillas a sostener a sus pastores. La gente prefiere comprar una pandereta o comprar una, no sé, una televisión, un screen, comprar cosas materiales en lugar de sostener bien a sus pastores. Lucho no me va a dejar mentir, conocemos infinidad de historias donde la gente valora más comprar las cosas materiales que la vida y el sostén de sus líderes espirituales. ¿Por qué? No sé. No sé por qué la gente tiene ese concepto, ¿no? Y la idea básicamente es que la gente prefiere, si pedimos una ofrenda para el ministerio de Lucho, ¿no? La gente a veces, bueno, ya vamos a ofrendar, pues ya, ¿no? Ahora, si pedimos una ofrenda para comprar un equipo de sonido o comprar una alfombra o comprar, la gente está más dispuesta. Y entonces una vez me dijeron, yo estoy dispuesto a dar una ofrenda para un pastor allá en Arequipa, un amigo nuestro. Me dijeron, yo estoy dispuesto a dar una ofrenda para la iglesia de Manolo, pero para comprar sillas. Y entonces yo le contesté, no, no mandes eso porque las sillas no predican, las sillas no enseñan. Entonces quédate con el dinero, porque no, las sillas no van a predicar. Vamos a tener sillas vacías. Entonces, en este caso, la enseñanza es, si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y a esta ofrenda, Pablo le llama fruto. ¿Nota? En Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 19, mi vida, léelo por favor. Filipenses 4, 15 al 19. 4, 15. Al 19. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje es precioso también. Dice, versículo 17, no es que busque dádivas, o sea, no estoy buscando limosnas, dádivas viene de regalos, ¿no? No estoy buscando que me regalen nada, no estoy buscando dádivas, estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando he predicado este tema, acá dice, por ejemplo, cuando partí de Macedonia, antes, vosotros también, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, no había la asociación misionera que se preocupaba de sus ingresos, ¿no? No había la asociación misionera que le mandaba para sus gastos. El pobre Pablo tenía que baldeárselas con su propia plata, porque yo les cuento, Pablo comía. Esta
Esto es algo que yo descubrí en la Biblia. Pablo comía, también se movilizaba. Normalmente no dormía en las plazas, tenía que entrar a algún albergue hasta que la iglesia se formaba. Cuando la iglesia se formaba, entonces probablemente habían hermanos que lo hospedaban. Habían hermanos que se preocupaban de alimentarlo, ¿no es cierto? Pero cuando Pablo viajaba, tenía que alimentarse y no se alimentaba del aire. Tenía que hospedarse y él no disponía de todo el dinero como para poder sostenerse. Por eso, en algunas oportunidades, Pablo tuvo que hacer carpas, hacer tiendas para poder sostenerse a sí mismo, mientras la iglesia se iba formando. Y por eso Pablo le dice, cuando yo empecé al predicar el Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, Pablo les daba el mensaje y recibía a cambio su sostén. Y entonces dice, pues aún a Tesalónica, y eso es lo que me gusta, ¿no? Que los filipenses dicen, aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué tal? Una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ojalá la gente lo entendiera. Yo creo que a mi esposa y a mí el Señor siempre nos ha provisto, porque nosotros hemos estado siempre pensando en otros hermanos, otros pastores, otra gente en necesidad a quienes hemos ayudado. Y creo que Dios nunca es deudor de nadie. Nadie podrá decirle, Señor, yo he dado más de lo que tú me has dado. El Señor nos da mucho. Entonces, por eso el texto dice, versículo 18, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Voy a aprovechar este momento. Va a ser un poco incómodo, pero voy a aprovechar esto, que en 2 semanas Lucho y Reina están regresando al Perú y durante estos meses nos han estado ministrando con todo su corazón y espero que todas las personas que han estado conectados, sea en los estudios, en los tiempos de oración, en los estudios de doctrinas fundamentales, en la iglesia, con las prédicas, con Reina, en los estudios de damas, con también con la cantata y todo esto, quiero que todos deben de alguna u otra forma bendecirlos a ellos con una ofrenda, para que ellos puedan regresar a casa con la ofrenda correspondiente por todo su ministerio. Así que si alguno de ustedes piensa en apoyarles, comuníquese conmigo en privado. ¿De acuerdo? Montos por encima de los 20.000 francos tienen que hacerlo directamente a mi cuenta. ¿Ya? Y yo se los hago llegar a ellos. Bien. Entonces, repasamos los 7 frutos del Espíritu. Empezamos con un carácter fruto del amor de Dios en mi corazón. Punto 2, ¿qué más? Buenas obras. Obras que reflejan bondad. Punto 3, La santificación. santificación. Punto 4, Alabanza. alabanza. Un corazón lleno de alabanza. Punto 5, llevar almas a los pies de Cristo. Punto 6, servir al Señor y a su iglesia. Y punto 7, Se olvidaron. honrar a Dios
con mis diezmos y mis ofrendas. Amén. Honrar a Dios con mis diezmos y mis ofrendas. Nadie está obligado, nunca, nadie está obligado a diezmar. ¿Es la enseñanza bíblica? Lo es. La palabra dice, indefectiblemente diezmarás. Pero nadie está obligado a hacerlo, porque esto tiene que provenir de un corazón entregado y rendido a los pies del Señor. Por eso en la iglesia nosotros enseñamos esto, pero nunca obligamos a nadie. Tiene que brotar en forma natural. Ahora, y vamos terminando, de todos estos 7 formas diferentes en que el Espíritu Santo da fruto en nuestras vidas, quiero terminar leyéndoles 2 textos bíblicos. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol, y ahora sí, agarren ahí, porque viene parte dura, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en Mateo 12:33 dice, Mateo 12:33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Ah? Así que ahí tienen ustedes 7 maneras, 7 frutos del Espíritu Santo en mí, y entonces estos frutos deben reflejar la presencia de Dios en mi corazón. Preguntas antes de terminar. ¿Vas a hacer una prédica de este tema? ¿De cuál de? De estos 7 frutos. ¿En la iglesia? Ah, Sería bueno, ¿no? sí, yo creo que. Sería bueno. Porque uno siempre, antes de este estudio, mira, tantos años estudiando la palabra, yo siempre he pensado que el fruto del Espíritu Santo era el que conocemos de Gálatas, ¿no? El amor. Pero nunca me había puesto a pensar en estos frutos adicionales. Ya. Bueno, vamos a ver de repente en el futuro. Ahora estamos en Salmos y Colosenses. Y cuando terminemos Salmos, vamos a ver qué estudiamos. Lucho está terminando Colosenses. Y bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, pues próxima semana empezamos con los dones. Y recuerden lo siguiente. Si hay algo que Dios quiere que persigamos, son los frutos. Los dones son simplemente herramientas útiles para servirle. Pero lo que refleja realmente que Dios está morando en mí
son los frutos, no los dones. Muy importante. Próxima semana continuamos con los dones. Oramos entonces para terminar el estudio. Señor, gracias por este tiempo y gracias por lo que hemos aprendido. Bendícenos, oh Dios, con tu palabra, que eres bueno. Que tu misericordia nos acompañe y nos dirija y nos transforme. Nos rendimos ante tu Espíritu Santo para ser guiados, transformados y usados por ti. Te rogamos que hagas brotar en nosotros los frutos de tu Espíritu. Gracias, oh Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Cuídense. Chao. Mañana sí hay estudio de damas. Mañana hay estudio de damas. Sí. Bendiciones. Nos Sí, vemos. nos vemos mañana. Chao, chao. Cuídense, cuídense, cuídense. Adiós. Adiós.